Vamos a acercarnos a lo que están leyendo nuestros compañeros. Vamos a movernos. ¿Nuevo decreto? ¿Nuevo decreto de qué? ¿Para qué nuevo decreto? ¿Hacer un nuevo decreto? ¿De qué? ¿Quién le damos redactando este rato el decreto? Se deroga el decreto. Ninguna comisión. Nosotros no vamos a participar en ninguna comisión. No vamos a disociar. Aquí vamos a buscar soluciones. Y no, hermano, no. Se va a derogar, hermano, pero por vías legales y estableciendo una comisión de trabajo. No, hermano, hoy la comisión se instala aquí y sale con el nuevo decreto. Hermano, que estás creando una disociación absurda. Ya se acordó. No tienes actuar en esa disociativa. Tiene que derogar. La derogatoria es una consecuencia obvia de un nuevo decreto. Otro ya es crear un ambiente de disociación, Pablo, que es inaceptable. Disociación y nada más. Hay un acuerdo, hay un ambiente totalmente de apoyo de todo el mundo. Ya se acordó, vamos, ya se acordó. Ya se acordó. A la comisión, por favor, los medios de comunicación. Compañeros, esto ya es privado. Compañeros, esto ya es Nunca quedó atado esta decisión que estábamos ahorita teniendo, nunca quedó atado con el nuevo, nunca quedamos en eso. Se deja esto sin efecto, aparte, inmediatamente mañana tiene que establecerse los precios del combustible anterior y de aquí en adelante consumimos 8, así quedamos. Pero en este momento, ¿cómo queda? No está así. Queda comprometido. Esta resolución queda comprometido. Si es que no hay el nuevo, no deroga. Ahí está diciendo así, clarito. Yo les quiero ver mañana si es que los combustibles día de mañana que hagan con los precios que estuvo anteriormente. nunca quedamos así. Eso, ahí veremos que está así. Por favor, si me escuchan, por favor. Señor, perdón, Isa. No se engaña a los... Isa. Perdón. Sí, por favor. Escuchen un segundo. Por favor. Por favor. Que nadie se vaya, por favor. Nunca quedamos así. Por favor. No se quedó así. Mientras entonces